para mí Nacional es una parte muy bonita y alegre en mi vida. El lamentable accidente que sufrió el plantel de Alianza Lima. Y recuerdo la tragedia, a mí, de hecho, como a muchos hinchas y miembros de la barra los ha marcado. A mí me marcó tanto así que lo tengo tatuado en la espalda, todo el plantel que cayó. Sí. Porque es que es importante aquí mencionar que el barrismo peruano, o en este caso pues lo que nos importa, que es Alianza Lima y su barra popular Comando Sur, tienen, o sea, en ese momento tenían muchos años. En este momento, mejor dicho, ¿cuándo nació la barra? Espero que todos estemos bien de geografía y hayamos reconocido el mapa de Antioquia. ¿En qué consiste, en términos políticos, sociales, folclóricos, deportivos, la rivalidad entre Alianza Lima y Universitario? Esa fue otra muerte aislada. Esa es otra. Eso fue en la década del 90, que tiran una bengala que sale desde Oriental hasta... Ni siquiera la tribuna popular. Entonces a Walter Ollar se fue el que tiraron desde un segundo piso. Sí, que fue un hecho desafortunado. Yo tengo una versión de eso. Siento que la influencia de la barra de Alianza Lima es argentina. De hecho, la gente en el 70, cuando viaja, primero va a la 12. Lo que representa Nacional y lo que representa Alianza Lima en cada país es mucho. Mano, dame tus similitudes entre Atlético Nacional, Alianza Lima, los del sur, Comando Sur. De hecho, hay cosas que nosotros también quisiéramos estar a la par. Y esperamos en algún momento nivelarlo con el tema de organización. ¿Cómo están todos? ¿Bien o no? Espero que todo en orden. Bueno, una vez más por acá conversando de cosas que nos interesan en el marco del hermoso universo Atlético Nacional. Hace algunos meses estuvo en mi casa un barrista, líder y referente de la barra de Unión Magdalena de Santa Marta. Entrevista, diálogo que le gustó mucho a la gente que la vio, porque pareciera que hoy en día es como todo un sacrilegio sentarse a dialogar de fútbol y de barrismo con hinchas de otros equipos, cosa que para mí es algo totalmente válido y necesario hacerlo. Y bueno, y en esta oportunidad ya no voy a conversar, ni vino a mi casa a visitarme, a regalarme un poco de su tiempo un hincha o barrista de un equipo rival, sino todo lo contrario, un hincha, amigo y miembro de una barra de un equipo hermano para nosotros. En algunas otras oportunidades les he manifestado lo tonto que me parece que algunos barristas en el mundo declaren que no hacen amistades, cuando no veo un regalo más bonito posible que la amistad que uno pueda conseguir en el mundo futbolero. Y pues ese es el caso de los hinchas de Nacional, quienes hemos contado con la fortuna de la hermosa amistad de muchos hinchas de Alianza Lima, de Perú, y por supuesto de muchos, esperaría, ojalá no me equivoque, de muchos de los integrantes de su gloriosa barra, el Comando Sur. Y entonces acá tengo a un gran amigo, miembro de la barra y de uno de sus grupos. Él es Juan Luis Coelho, peruano, pero casi que colombiano o paisa de alguna manera, a quien tengo pues el placer de presentarles y con quien vamos a conversar hoy un rato. Juan Luis, ¿cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Bien, hermano, un gusto. Gracias por la invitación, muy contento. Hermano, bienvenido a mi casa, bienvenido a mi pequeño museo. Y bueno, no, contento de poder dialogar con vos, Juan Luis, porque sinceramente la amistad es un baluarte importante para nosotros, los miembros de los del sur, y también la lealtad, el agradecimiento y en este caso el reconocimiento a una amistad que hemos construido. Definitivamente pues te sentís parte del mundo verdolaga por la amistad que hemos construido, o ¿cómo te sentís actualmente? No, sí, bueno, para mí Nacional es una parte muy bonita y alegre en mi vida. Me acompañó y me acompaña hasta el día de hoy. Ya me ves viniendo y siempre tratando de cuadrar estar por acá y que calce el partido para poder venir y verlo también al verde. Enseguida vamos a contar por qué razón. Bueno, lo primero que te quiero decir, Juan Luis, es el primer recuerdo que yo tengo en mi vida de Alianza Lima. Resulta que en diciembre de 1987, el 20 de diciembre, Nacional estaba disputando un partido en Medellín contra América de Cali. Nosotros solamente necesitamos un empate para ir a la Copa Libertadores.
y resulta que Anthony de Ávila, que es un enano maldito que nos hizo la vida imposible siempre, un jugadorazo, un crack de América de Cali, nos hace un gol, si no me equivoco, en el primer tiempo. Mucha gente me corrige las burradas que hay veces digo, pero de eso se trata, creo que fue así, eso me dice mi memoria. Y en el segundo tiempo Nacional erra 2 penales, Humberto Sierra erra un penal y Juan Jairo Galeano erra otro penal, uno de los cuales Falcioni, el arquero, ataja en la línea, y no podemos ni siquiera empatar. Se dañó la fiesta y el carnaval que había en todo Medellín ese 20 de diciembre del 87. Me acuerdo que cuando yo estaba llegando a mi casa en Altos de Calasanz, en el radio seguían comentando de un suceso que había ocurrido hacía 12 días en Perú, y fue el lamentable accidente que sufrió el plantel de Alianza Lima el 8 de diciembre del 87, si no me equivoco, donde fallecieron muchas personas. Entonces fue la primera vez que yo escuché la palabra Alianza Lima, y después, muchos años después, escuché y leí el apelativo Alianza Corazón, y ese me conquistó. Pero además porque se trataba nada más y de nada menos que del equipo donde surgió un ídolo de nuestros viejos, que es César, el poeta de la zurda Cueto. Entonces, mejor dicho, estábamos como predestinados para la amistad. Contame cuál es tu recuerdo de esa tragedia, y posteriormente qué es lo primero que supiste de Nacional en la vida. El recuerdo de la tragedia, a mí, de hecho, como a muchos hinchas y miembros de la barra, los ha marcado. A mí me marcó tanto así que lo tengo tatuado en la espalda, todo el plantel que cayó. Sí, no sabía. Sí, porque yo era muy niño, yo tenía 6 años, 6 para 7 años, y vivía en el norte del país, me acuerdo en ese entonces. Nosotros nos enteramos de la noticia en la mañana, yo salía, ya estábamos como terminando el colegio, salgo del baño, me acuerdo, y lo veo a mi viejo llorando frente a la tele. Y ese es el recuerdo, porque la noticia fue muy AM. Entonces, ese es el recuerdo del impacto que yo tengo. Y cuando me cuenta eso, yo lo único que atiné fue a echarme a llorar con mi viejo y abrazarlo. Ese fue un plantel que era... Sí. ¿Había ganado cosas o estaba por ganarlas? Estaba por ganar, íbamos punteros en el campeonato, iba para campeón. Y además, yo creo que lo que... dentro de la frustración que puede causar a veces la pérdida, era gente muy joven, había mucha gente joven. Juveniles del plantel. Sí, y era casi todo cantera. Entonces, para nosotros fue invaluable la pérdida. No había cómo valorar eso o dimensionarlo, porque se nos fue de la mano lo que más queremos, que es la cantera. Entonces, sí fue... En ese entonces, entendiendo, tratando de entender más o menos, yo era muy niño. Lo que sí me acuerdo claramente, mi viejo tenía un escarabajo, un Volkswagen escarabajo. Nos fuimos desde el norte hasta Lima en el auto, cuando no existía nada, GPS ni nada, y las carreteras tampoco eran. Estoy hablando de época de terrorismo y todo eso. Sí. Con la familia fuimos a estar con el equipo. Y todo ese... Nosotros vivimos toda esa época del Fokker, o de la caída del Fokker, la vivimos en Lima. Estuvimos todo ese tiempo, hasta el partido que empezó el campeonato, el partido que hicieron también de homenaje, y el partido que empezó el campeonato de ese año, del año entrante. Bien. No, listo. Entonces, ojo, Tomás, que enseguida hay que grabar el tatuaje para mostrárselo a la gente, si nos lo permitís. Sí, todo bien. Porque yo solamente estaba mencionando esa tragedia como un referente de mi recuerdo, pero no sabía que incluso te había marcado. Sí, terrible. Bien, y bueno, entonces ese fue mi primer recuerdo sobre Alianza Lima. Después, yo no sé si la gente de Alianza sabe que tuvo mucho que ver en el crecimiento de los del sur, porque cuando nosotros nacimos en el 97, 98, nos dedicábamos a ver televisión suramericana, internacional, y recibimos mucha influencia. Creo que sabes que la televisión peruana fue una influencia gigantesca para la juventud colombiana en los años 90, o sea, la veíamos todo el tiempo, y entonces ahí pudimos acceder a un par de documentales donde se mostraba la vida barrista en el Perú. Entonces empezamos a ver, obviamente los que simpatizábamos por Alianza, por todo lo que mencioné ahora de Cueto, bueno,
para ese entonces creo que ya, no, tal vez unos años después Víctor Marulanda se fue a Perú, Claro. pero ya simpatizábamos por César Cueto, por considerarlos a ustedes el equipo más popular y bueno, unas cosas que posteriormente ocurrieron y enseguida narraremos. Empezamos como a ver el barrismo peruano y nosotros sinceramente veíamos unas barras totalmente poderosas con mucho aguante, como lo llamamos hoy en día, o como lo queremos reconocer, que es más bien el aliento, los cánticos, pero también empezamos a ver unas problemáticas duras en el barrismo peruano, violencia, sangre, rivalidad y hostilidad muy, muy pesada. Entonces hay mucho del barrismo peruano que nosotros adoptamos, y yo no sé si a esta hora vos o la gente de Alianza que tal vez nos vea o los peruanos en general sepan que nosotros fuimos una influencia del barrismo chileno, peruano y por supuesto argentino. Después, en el 2002-2003, si mal no estoy, un grupo de muchachos de la barra viajaron. Creo que ahí estaba Juanma y algún otro de los Ñervos. Creo que estaba Johnny de Prado Verde, algunos de los muchachos de Manizales y creo también que viajan a la semifinal con Cienciano. Sí. Entonces, que incluso no sé si el viaje que nosotros hicimos contra Boca fue antes o después, no me acuerdo, pero esos fueron como los viajes internacionales más reconocidos. Y bueno, creo que ahí empieza un poco la amistad y la relación, ¿o qué recordás? Ahí se materializa. En realidad, yo trabajaba con el staff bueno, y amigos también, el staff de la página de la barra. Comandosur.com, nosotros en ese entonces administrábamos la página. Y yo me acuerdo que Juanma tenía una página Soy del Verde, puede ser. .tk. École, eso. Sí. Entonces él la tenía y él se referenciaba mucho en contenido, distribución, en todo el contenido que nosotros teníamos en la página. Él se referenciaba mucho para alimentar y organizar lo que él tenía como página, ¿no? Y entonces siempre estuvo ahí. Él nos seguía. Y en alguna oportunidad, creo que no sé si fue él o se da que hubo un intercambio, nosotros intercambiábamos links. Entonces nosotros en la página poníamos los links de las páginas y obviamente teníamos solo en Colombia, teníamos los de Nacional. Y estaba ahí incluida un intercambio y a raíz de eso fue que Piraña, que era el que contestaba los correos en ese entonces, o estaba muy pendiente de contestar, sí. Él estaba taca, y es que concreta el tema de la amistad. Yo, por ejemplo, esa vez no estuve, estaba de viaje. Yo no me pude acercar con los muchachos a conocerlos y a materializar como la amistad que ya se había dado desde el 2000. Nosotros venimos manejando la página desde el 2001 para el centenario. Desde el 2001, 2002, que ya teníamos como intercambio de información y todo eso. Y ahí fue que se materializa con el viaje de Juanma. Y como te digo, yo y los muchachos, y yo en ese entonces administraba, entonces había veces que yo respondía también y entonces, bueno, por afinidad de profesión y todo eso, empiezo a tener una amistad con Juan Manuel, que fue como por eso, por profesión y porque manejaba la página de la barra. Esto quiere decir que mientras yo estaba viviendo mi admiración y mi sentimiento por Alianza, por todo lo que te decía, quiere decir que alguien como Juanma también por su lado lo estaba viviendo y se había conectado. Claro. Y tenía la misma influencia y los mismos comentarios. De hecho, había cuando yo vengo por acá, hay mucha gente, y lo que me impactó en forma muy positiva fue que la gente sí se había influenciado de nuestra barra en esa época. Igual nosotros ya teníamos muchos años de bagaje, entonces sí. Era como inevitable que pasara eso si es que a alguien teníamos que influenciar, claro, ¿no? Claro. Y se dio. Porque es que es importante aquí mencionar que el barrismo peruano, o en este caso pues lo que nos importa, que es Alianza Lima y su barra popular Comando Sur, tienen, o sea, en ese momento tenían muchos años. En este momento, mejor dicho, ¿cuándo nació la barra? En el 72 como asociación barra. Imagínate. O sea, como la barra sur en realidad, ¿no? Claro. Se inicia como barra sur, luego barra aliancista, asociación barra aliancista. Y en la década del 80, en el 86,
se vuelve la barra brava, ya por así tiene decirlo. el nombre más comercial porque también se había radicalizado también las cosas y socialmente era todo estaba mucho más movido en esa época. Entonces cambia el nombre, se hace más comercial porque además la Contra también tenía un nombre de batalla, entonces se potencian esos dos nombres. Claro. Y se queda reconocido que si lo hubieran puesto, no sé, pues Frijolito, en esa coyuntura se hubiera radicalizado también el nombre, pero era el momento que se vivía y además las personas que trajeron a la barra ese nombre o que quedó como el nombre de la barra era un grupo más reducido. Que igual ellos también tenían referencia de Italia por los comandos Tigre, Claro. de Milan, de Inter de Milan creo que era, y que les gustaba mucho el nombre y ellos como en ese entonces empezó a radicalizar el accionar de la barra con esto de buscar al rival, de los trofeos y esto. Se adopta ese nombre de este pequeño grupo y a su vez, al tener repercusión dentro de nuestro mundo, el nombre estalla y se queda para siempre, ¿no? O sea, que eso que decís de la influencia de las barras de los ultras o los tifosi italianos, también tiene que ver un poco cuando el nombre de Alianza y el color azul viene también de una influencia por el color de Italia en la camiseta. Por el color de la camiseta. De hecho, parte de la gente que, bueno, aparte, el club lo fundan en realidad niños. Se sabe muy poco de esto. Niños adolescentes fundan el club y a su vez son apadrinados por gente, de hecho, con mayor poder adquisitivo que empezó a ayudar y a proponer mejoras para este grupo de niños y es que así se funda el club de la mano de. Entonces, en reciprocidad a la ayuda de esta persona que era de origen italiano, se adopta el color de la camiseta del color azul. Entonces se va dando así. En algún momento de la historia se dice, pero hay dos versiones de gente que estudia mucho la historia. Se utilizó la camiseta verde para Alianza Lima. Bueno, y por eso es que salió una tercera camiseta. Han salido siempre versiones de segundas equipaciones o terceras con el color verde. Sí, esa fue otra cosa que fortaleció mucho como la amistad, porque cuando salió todos nos sentimos como contentos que hubiese algo como no justificar, sino como fortalecer la amistad a través de un color, entendiendo que el azul no es nuestro y que no es un color que nos simpatice tanto por otras obvias razones. Pero bueno, entonces claro, Juanma ya había hecho el contacto que se materializa cuando él viaja, porque ese fue el segundo o tercer viaje internacional de la barra, es un hecho. O sea, porque mientras ustedes ya tenían 20 y pico de años, nosotros teníamos muy pocos años y ese viaje es uno de los primeros. Entonces ahí ellos viajan, me imagino que ahí se pueden ver con Piraña y Piraña empieza a venir, porque Piraña sí es el primero que viene. No, ahí te corrijo. El primero que vino fui yo. Ah, sí. Pero ¿sabes por qué? Porque en esa oportunidad, cuando llegan los muchachos, yo no pude compartir y yo ya venía hablando con Juanma y él me comenta en algún momento que iban a venir. Entonces, y yo por viaje, me acuerdo, no sé dónde estaba. Y no estuve ahí. Entonces ellos pasaron por Lima, entraron al estadio, se quedaron, se tomaron las fotos, él me manda ese material, yo feliz. Ellos han seguido para el Cusco y de regreso ya fue como pasaron nada más, no fue que se quedaron días. Sí. Entonces, cuando pasa eso, nosotros seguimos en comunicación siempre para cualquier cosa con él. Entonces, siempre me estaba jodiendo. Me decía, oye, ¿cuándo vas a venir? Y yo estaba como que, ya voy a ir. Y no podía viajar. Llega el momento, yo no sé qué había... terminé con una novia, me acuerdo, que así como que dije, voy a darme el viaje para relajar y olvidarme de todo. Y me di el viaje. Vine para acá y me enamoré. Enseguida vamos a hablar de eso también. Pero entonces mi recuerdo que tengo de Piraña viniendo varias veces hace tantos años, él venía de paseo. Cuando él viene la primera vez yo ya vivía aquí. Ah, sí. Y es más, yo ya estaba trabajando con Juanma en una agencia. Claro. Entonces, esa fue que ya Piraña llega, digamos, después de esa época viene. Eso fue el 2008, 2009. Ya. Bueno, porque entonces acá a esta altura lo que hay que contar es que Juan Luis, fruto de esa relación de amistad que se da
repito, entre no nacional institucionalmente y alianza institucionalmente, porque eso no ha Sí. ocurrido, pero sí entre un sentimiento nacionalista y verdolaga y aliancista muy grande por César Cueto, y después entre ambas barras a través de Juanma y algunos otros, con Juan Luis y con Piraña y otros. Entonces esto termina en que vos venís Sí. y te enamoras y formás una familia, o al Sí. menos tenés una hija entonces Sí, en Medellín. claro. Yo en realidad cuando te decía enamorarme, me enamoré de la ciudad. Ah, También. No, de verdad, a mí, yo cuando llegué acá me enamoré de verdad de la ciudad. sí. A pesar de que mi primera parada no fue Medellín, porque en ese entonces no habían vuelos directos. Yo llegué vía Bogotá. Bajo a Ibagué, Ahí va que sí, sí. porque juega Nacional con el Tolima. Último gol de Aristi, que se lesiona. Ajá. Y luego de ahí yo ya me vine con los muchachos para acá, para Medellín. Ya. Así fue la ruta. Y ahí, por cuestiones del destino, yo conozco a la que es mamá de mi hija. Ajá. Entonces, también Bueno. obviamente luego forjamos una relación, nace mi hija, estuvimos juntos y es una de las razones también por las que siempre vuelvo para Colombia, ¿no? La vez pasada que hice un video hablando de la amistad de los del sur y la gente de Banfield, o la gente de Atlético Nacional y la gente de Banfield, no su totalidad, pero un buen porcentaje, y que lo decía yo sin importarnos si ellos son grandes o pequeños. Uno no mide a los amigos por lo que nos pueden dar o sus logros, simplemente por lo que son. Entonces decía yo que una de las cosas más bonitas era las ya varias familias que se han formado, los hijos que han nacido gracias a un amor entre un argentino y una colombiana, o una colombiana y un argentino, y eso para mí es como lo más bonito de mencionar. Cosa que entonces también ocurrió en este caso gracias a Atlético Nacional y a Alianza Lima. Es decir, que gracias a esos dos colores nació una vida que es tu hija. Sí, claro. Y siempre me lo recuerda. Mi hija no es muy fanática del fútbol, pero siempre que gana Nacional y hablamos de fútbol, me lo comenta. Bueno, de hecho, Juan Luis, este amor no solamente está en tu corazón, sino que, ojo pues a toda la gente que nos ve, Juan Luis tiene una cosa tatuada en su brazo que es realmente pues bonita y de orgullo para todos nosotros. Sí, yo lo sin muestro. decirlo, mostrarlo. Yo lo muestro. A ver si se ve bien. A ver, ¿lo bajo un poco? Bueno, espero que todos estemos Ojalá, bien. sí. Espero que todos estemos bien de geografía y hayamos Sí. reconocido el mapa de Antioquia. Alguien sabe. Y una pelota de fútbol ahí adentro. Pero yo me lo hice en agradecimiento. De hecho, fue previo o fue para también una entrevista que en ese entonces me dio Telemedellín, del creo barrio que- La Cancha. Sí. Sí. Que la pasamos muy bien. Y de hecho fue el agradecimiento. ¿Por qué? Porque de hecho en la segunda etapa que yo viví aquí en la ciudad, no la pasé muy bien. Luego tuve un tema de ruptura marital y no la estaba pasando bien. Imagínate, estaba sin trabajo, estaba sin familia y salieron los amigos que conservo hasta el día de hoy, que fue mucha gente de Nacional. Estuvieron como que muy pendientes. Me sorprendí también de eso, porque no me lo esperaba. Y nada, el amor que le tengo a la ciudad es también parte por la calidad de su gente, ¿no? De las personas que son parte de nuestra amistad y que la conservamos hasta ahora. Bien, bien. Bueno, retrocediendo un poco, Juan Luis, al barrismo peruano y al mundo de la barra y de Comando Sur, nosotros siempre hemos tenido una sensación que, como te decía ahorita, es de admiración, porque nosotros no habíamos ni nacido y ya estábamos viendo esas tribunas llenas y de un montón de locos alentando y de una rivalidad dura y cánticos y trapos y nada que envidiarle al barrismo mundial, nada. O sea, para nosotros cuando empezamos a ver las barras de Perú eran una cosa impresionante, pero también nos dimos cuenta que había mucha violencia, y yo no sé si estoy equivocado, que el barrismo peruano no ha experimentado ni vivenciado mucho el mundo de la convivencia. No sé si estoy equivocado y si todavía hay mucha violencia entre las barras en Perú. Corregime y explícame por qué. A ver, sí, existe esa violencia, pero yo creo que tiene que ver con un tema social, básicamente. O sea, nuestra sociedad como tal es muy violenta. Y ahora, de un tiempo a esta parte,
se ha generado o ha escalado la violencia, ¿no? Yo de esto hablaba hace mucho tiempo con un amigo, con Guachón, un muy buen amigo, cuando todavía teníamos terrorismo y estaba ya terminando esta época. Yo le decía, pero en algún momento esta vaina va a acabar y esas armas, ¿a dónde se van a ir? Le decía siempre. Es como, ¿y dónde se va a ir todo esto? Con el tiempo empieza a mutar la violencia y el barrio se hace mucho más pesado y la delincuencia crece. De hecho, en estos últimos años, como te decía, ha crecido aún más. Entonces, eso ha llegado a la barra. Y ya yo siento que ahora donde hay armas de fuego, que es un tema mayor, ya es un poco más difícil entrar. Porque, o sea, yo tengo toda la intención de que esto pueda parar o que pueda cambiar. Y cada uno en su vereda y no pasó nada, pero ya escaló otro, siento que ha escalado a otro nivel. O sea, que se ha empeorado. Que empeoró, claro. Porque antes nuestra rivalidad, no te voy a mentir, a nosotros nos ha tocado agarrarnos a trompadas y lo disfrutábamos hasta cierto momento. Y creíamos que ese era el camino, sin entender que eso podía traer otras consecuencias, que se ha ido dando así. Ahora ya no son solo puños, en un tiempo era otra cosa y ahora ya te digo, ya hay armas en las calles y es mucho más complicado porque hay eventos que no tienen que ver ni siquiera con el fútbol. Te estoy hablando de día de semana que alguien puede pasar y Sí. rastrillarte. Entonces, Bueno, pero Juan Luis, pero lo que estás narrando, que es una realidad sí particular del Perú, pues como país, pero no es muy ajena socialmente a otros países. De hecho, no solamente no es ajena, sino que no creo que sea superior a la vivencia colombiana, porque en Colombia, bien o mal, los líderes de las barras nos hemos podido sentar a hablar. Y porque en Perú, hasta donde yo sé, no. Corregime si sí han habido capítulos de... Han habido capítulos aislados de tratar de llevar la fiesta en paz, como se dice, y de generar vínculos de convivencia. Pero son difíciles porque... Uno que yo siento que tendríamos que reconocer muchas cosas. Para empezar a cambiar tendríamos que reconocer muchas cosas y tendríamos que hacer mucho mea culpa. Y siento que nosotros como sociedad no estamos muy preparados para hay ego, hay orgullo. asumir errores. Entonces nos va a tocar asumir o resetearnos y decir, ya bueno, está bien. Nosotros no lo hemos hecho bien y ha pasado estas cosas, vamos a... Pero no hay esa disposición, al menos te digo, de las personas que yo puedo ver o conocer. Siempre ha habido siempre es como que se toca el tema y todo el mundo quiere llevar la fiesta en paz, pero uno sabe que el día a día es otro. Sí, entiendo. O sea, por lo menos vos sí reconoces que hay una intención o una convicción de todos los barristas de Comando Sur de decir... que se acabe esto para poder estar en paz, solo que es difícil materializarlo. Es difícil materializarlo, es difícil de verdad y a veces pero como te decía, es cuestión de querer asumirlo también y es así, o sea, nos va a tocar carne y hueso, como decimos nosotros, ¿no? O sea, es como carne y hueso, te va a tocar asumir las cosas para poder enmendar o poder coger cosas buenas o sacar cosas buenas, ¿no? Pero no sé si lo haya del otro lado. Igual, a ver, nosotros tenemos una geografía de barras en Perú que se reduce en cantidades grandes a 4 hinchadas, incluyendo la del Boys, por ejemplo. O sea, Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Boys y en Sport Lima. Boys. O sea, pero Sport Boys es del Callao. Del Callao, claro. Pero tienen gente... Sí. Entonces, digamos que si quieres trabajar algo, yo creo que es fácil geográficamente. ¿Por qué? Porque en Perú no pasa tanto lo que pasa acá, que cada ciudad sí tiene pertenencia en algunos, exceptuando equipos como Nacional, obviamente, sí. Pero sí tienen barras organizadas y con un poder y una cantidad considerable. Salvo si te vas fuera de Lima, Melgar, creo, Cienciano, y paro de contar, ¿no? Entonces, han habido intentos, sí, hay buenas relaciones con algunas otras hinchadas en el Perú, sí las hay, pero nada sustancial como que digas, oye, esto es un punto de partida para poder cambiar la situación. Pero entonces sí hay algunas barras en el fútbol peruano con las cuales Comando Sur sabe
que no van a ocurrir Sí. cosas porque entiende que no hay Que- rivalidad que no- mayor, que no no- salen a que no se da. buscarlos, o en fin. Exacto. Bueno, y mientras tanto, ¿qué ha pasado con las autoridades o políticamente el Perú? ¿Qué ha hecho? Reprimir y reprimir. Sí, claro, lo más fácil. Obviamente Sí, ellos claro. hacen lo más fácil, se evitan el trabajo. Yo siempre digo que son de tangamandapio, son Sí, así sí. como quieren evitar la fatiga. Todo es reprimes, cortas y ya. Y nosotros siempre le hemos dicho, o sea, la manera más fácil o cuando han funcionado mejor las cosas ha sido cuando ellos se han acercado y hemos conversado. Cada uno por su lado, nosotros hemos organizado como tendría que ser y hubo una época que se coordinaba y no pasaba nada. Y los niveles de violencia se redujeron. Te estoy hablando de inicios del 2003, 2004, 2005, que se hicieron intentos y funcionó mientras hubo intención también de las autoridades. Lastimosamente después se utilizó para otros fines y se dejó, ¿no? Ah, o sea, también le atribuyes a que las autoridades ya optaron por la represión y no por escuchar e intentar trabajar. Exacto. Y como te digo, y si existe alguna intención es muy aislada. Digamos, hay por ahí alguien de la policía sí le interesa, pero necesita tener otro Sí, sí. y no se da, no se termina cerrando eso. Entiendo. Bueno, yo recuerdo dos sucesos y no es mi intención mencionarlos para ningún fin amarillista porque mi contenido no lo es y la gente lo sabe, pero sí para ubicarnos pues en alguna referencia que yo tengo, y es que hace, no sé si 2 o 3 años o menos, vi un último suceso o un suceso reciente de las barras de ambos equipos enfrentándose en una calle y unos disparos que hicieron ellos y que dejó a un muchacho de Alianza Lima que falleció. Eso fue muy reciente, ¿o no? Eso sí, fue hace unos años, no muchos años, te digo 2, sí mucho. Fallecieron 2. Y creo que capturaron sí, a uno de los pero responsables. igual, es muy gracioso porque los medios siempre captan el momento amarillo del asunto, pero después no se registra quién fue el culpable, no se sanciona y siempre se trata de responsabilizar de manera grupal y no individualizar el tema que tiene que ver con un hecho delictivo, no tiene nada que ver con O sea con que una vos barra. ni siquiera ese hecho se lo adjudicás a la barra de universitario, sino a un integrante delincuencialmente. Claro. Sí, claro. Bueno, yo siento que la barra pasa por otro lado. La barra no tiene que ver con agarrarte balazos con nadie. Sí, claro, listo, bien. Bueno, y otro que ese sí fue muy conocido y que hasta incluso recientemente veo al padre de la víctima como un activista en redes sociales fue el de Ollarse. Sí, claro. ¿Es el papá o es el chico que se llama Walter? Walter se llama el muchacho que falleció. El muchacho que falleció y su papá todavía Sí, está sí. por ahí en redes. Ahí lo que ocurrió fue una bengala que quien disparó. No, te corrijo. Esa fue otra muerte aislada. Esa es otra. Eso fue en la década del 90, que tiran una bengala que sale desde Oriental Eso, hasta... ni siquiera la tribuna popular. No, nada. Fue la Ajá. barra de Oriente de los rivales que cruza toda la cancha. Y Otro que no menciona a su rival. Sí. Y le cae en el ojo. En el ojo y lo incrusta. A un niño con síndrome de Down que venía con la Exactamente. mamá, que la mamá vendía cancha en el O sea, estadio. un suceso de ninguna manera barrista. No tiene nada que No hacer. tiene eso. nada. No tiene nada. En el cual uno preguntaría cómo entró la bengala, por qué la entró, o sea, El tipo nunca fue preso. Se fue además impunidad. Sí, se fue a vivir al exterior porque era de la Marina o tenía familia de la Y Marina. por eso consiguió la Un bengala, me gancho, imagino. y yo calculo que sí, porque esas bengalas no las consigues así nomás. Claro. Las que salen para arriba, esas no. Sí, pero tenés razón, yo estoy confundido. Entonces a Walter Ollarse fue el que lo tiraron empuja. desde un segundo Sí, piso. Sí, que fue un hecho desafortunado. Yo tengo una versión de eso. Siento que se les escapó de las manos a los que se metieron a hacer eso. De hecho, no sé si haya habido alguna intención de que... Sí, es la típica que uno sin justificar su culpabilidad se pone a ver y dice, no lo querían hacer, pero por estúpidos sí, terminaron fue un hecho cometiendo. totalmente estúpido, porque además no tenía razón de ser eso. Exacto, y lo que ocurrió es hinchas que van hasta los palcos, si mal no estoy. Claro, a ver, digamos, en los palcos no hay barristas. Ajá. Debemos admitir también que para un partido previo, en un clásico previo, gente antigua de la barra, de uno de los grupos pesados de la barra, alquilaron un palco y fueron y obviamente pusieron la bandera de un grupo pesado de nuestra barra y la pusieron. Yo creo que a raíz de eso es que ellos luego
hacen... Creen que ahí van a encontrarse a gente... Que iba a pasar lo mismo. Y cuando se dan, no era gente de la barra. Si bien es cierto, el muchacho iba siempre al estadio, se parchaba ahí con gente de preferencia y todo, pero digamos, no había razón de nada, porque no era una pelea que concerniera a la barra siquiera. O sea, y la víctima entonces de Alianza Lima. De Alianza Lima, sí. Y los victimarios del equipo rival. Del equipo rival. Entonces, ¿qué pasó? Y yo también ahí siento que, por ejemplo, al papá yo lo conozco, es un señor, un caballero, y de verdad la entereza que tiene y que tuvo para afrontar la muerte de un hijo fue para mí admirable, ¿no? Pude compartir palabras con él, pero a veces siento que también lo utilizaron en un pasaje de esto para hacerlo más político. Políticamente, mediáticamente. Sí, y no de verdad, porque para mí eso sí era un precedente. Es más, yo estuve sin ir al estadio después de la muerte de ese muchacho. Porque te conmovió. Me movió y dije, claro, ya esto ya es no mucho. Tiene sentido. Sí. Y de verdad sí lo sentí. Pero no han cambiado mucho las cosas tampoco, te digo. O sea, es como... Sí, claro, entiendo tu conmoción. Yo desde acá, y por eso mira que confundí dos hechos que fueron como atroces. Primero la muerte de ese niño con discapacidad en un hecho que no fue barrista, pero mira cómo uno termina relacionándolo, y el otro que sí tiene algún componente barrista, pero que no involucra a dos barras, sino a miembros y en otra tribuna que no es una tribuna popular. Pero bueno, sí, en mi cabeza tengo como que lastimosamente, bueno, y por el último que también mencionamos de unos disparos, que el fútbol peruano siempre ha estado muy convulsionado. Y pues por supuesto que desde acá lo único que desea uno es que eso se detenga, pues porque es la única manera de que puedas seguir viendo fútbol tranquilo y veas a tu hija y bueno, y tantos amigos peruanos que queremos y apreciamos. Ahora, Juan Luis, hablemos un poco de Nacional y de los del sur. Entonces, bueno, venís... Aparte de enamorarte de Medellín y de Colombia, te enamoras de una mujer, tenés una hija y permaneciste mucho tiempo acá. ¿Qué te ha tocado vivir con los del sur? Porque como obviamente te he visto mucho, pero ya no me acuerdo si estuviste acá en la Libertadores, en los tricampeonatos, no me acuerdo. Recordame que has vivido con nosotros. La primera parada viviendo aquí... No, yo debuté con empate contra Junior, me acuerdo, pero fue la primera vez que vine acá a Medellín, a la ciudad como tal. Pero cuando viví aquí, nos tocó un año muy malo. El 2008. Después del bicampeonato. Sí, el equipo es como que estaba pujando y me acuerdo que había mucha restricción, no había muy buenas relaciones tampoco, entonces fue ese año al menos no fue tan, tan vistoso, digamos, o como los que vinieron después. Después yo me quedo hasta fines de ese año, 2008, y luego ya me ha tocado ir viniendo en oportunidades para partidos puntuales. Yo vine para una que no fue mal igual, para Sudamericana, la final contra River, que la jugamos aquí de local. Yo para Libertadores no puedo venir. Me quedé, pero por trabajo no pude venir. Pero ya luego en la segunda oportunidad que viví aquí, sí no fue bien y estuvimos... Eso fue 2013, 2014. Sí, ahí fue la última gloria que duró 10 años más o menos. Exacto. Esa la viviste. Sí, claro. Y de hecho la pasábamos mucho mejor y de hecho mucho más animado y uno va sosteniendo y se va enamorando. Me pasó una cosa muy, muy graciosa porque una vez estábamos en el Paravalanchas cuando todavía existían Paravalanchas y se me acerca el Piojo y me dice, estábamos contentos, estábamos celebrando un triunfo de Nacional y me dice... Se me acerca y me dice, sí, pero no es igual, ¿no? Me pregunta pensando que yo en esa alegría podía comparar la alegría que yo sentía con mi equipo claro. y con Nacional. Sí. Pero definitivamente no es igual, pero es algo muy reconfortante. O sea, agarrarle cariño a un equipo por las razones obvias, por la convivencia, por César Cueto, por todo lo que tenemos que nos une. De hecho, se siente bien y además porque lo que decías tú, el valor de la amistad. Mis amigos si están contentos, yo también voy a estar contento. Sí. Pero tenés razón. Yo, la verdad, solo soy seguidor del fútbol colombiano, bueno, de Nacional. Sí.
yo no sé si a la gente le parezca una blasfemia, pero yo detesto el fútbol europeo, no lo veo. Me importa tres cominos, Real Madrid, Barcelona y todo lo demás. Sigo actualmente al Crystal Palace por nuestro gran amigo Daniel Muñoz, pero no me importa el fútbol europeo, solamente fútbol colombiano, fútbol argentino. Sin embargo, vivo muy pendiente de Alianza, sí. Y cuando sé que hay clásicos o hay finales, siempre estoy pendiente, y tenés razón en que me ha dado alegría por saber que hay gente muy contenta, pero no es para nada lo mismo. Pero entonces quiere decir que vos viste a Nacional campeón en el Atanasio ya muchas veces. Sí, sí. Y estaba, por eso te decía, y era esa alegría, es inevitable contagiarte. O sea, es como, lo disfrutas porque tus amigos están bien, y además en una ciudad donde te tratan tan bien. Yo acá nunca me he sentido visitas, nunca. Bueno, y Juan Luis, ahora decime, para vos que viste la barra popular de Alianza tantos años, y que cuando eras niño ya existía y cuando eras adolescente ya existía, o sea, no te tocó fundarla, tal vez sí aportar a su crecimiento. Entonces has visto el crecimiento de los del sur, su fuerza, sus debilidades, la conoces muy bien. ¿Cuál es tu opinión y tu sentimiento con los del sur respecto al barrismo el suramericano que bien conoces? Te va a sonar gracioso lo que voy a decir. Yo ahora le digo a la gente de la barra que se referencie de los del sur. ¿A tus amigos del Comando Sur? Comando. De hecho, hay muchas cosas buenas que seguir y que poder aplicar. Sí, el tema de la organización es algo que a mí me mata, y acá esa organización quisiera yo tener un poquito nada más. Siento que es un fuerte, si no lo más fuerte que tienen, la organización. De hecho hay mucha lealtad, hay mucha hermandad. Eso también se trata de confianza en realidad. Siento que se han tendido puentes de confianza, y que eso les permite crecer, les permite seguir teniendo y haciendo las cosas que les conocemos. Por eso yo siempre le digo, oye, miren allá, porque todo el mundo todavía está mirando para el sur. Sí, sí. Y yo con esa abogada sí tengo ahí reparos. O sea, de hecho, la influencia de la barra de Alianza Lima es argentina. De hecho, la gente en el 70 cuando viaja primero va a la 12, porque tenía contactos, tiene referencia y trae eso para la barra. Claro, claro. Entonces, siempre se ha mirado siempre para el lado austral, pero siento que con el paso del tiempo se han ido perdiendo cosas fundamentales en una barra, y solo quedó el folclore, que es algo que es innegable. Sí, de hecho, es algo innegable, es el valor agregado de las barras argentinas. Pero siento que hay cosas que nosotros imitamos y además no las hacemos tan bien, las hacemos peor. Entonces, y siempre están buscando referenciar eso, desde las canciones, hay muchas cosas. Cuando nosotros fundamos la 20, que fue como la primera murga en Perú, no sé si fuera de Argentina, pero sí en Perú. Aprovecho para mostrar la camiseta de la 20 que me trajo Juan Luis de regalo. Soy un presente del grupo con los muchachos. Nosotros tratamos de cambiar eso, de entender que la barra tiene que saber qué es primero, entender cuál es su convivencia o su vivencia. La vivencia de un peruano del día a día, desde la música que escucha hasta cómo se comporta o cómo se moviliza en la ciudad, no es la misma que un argentino. Sí. Entonces, claro, había mucho de eso, y empezamos a entender lo que éramos, y empezamos a componer cosas nuestras. O sea que actualmente Comando Sur canta lo tradicional argentino popular, sí, y claro, algunas adaptaciones. Todavía queda porque además en este recambio no se siguió apostando por la creatividad nacional o sacar cosas propias, sino se fue pegando un poco por lo más fácil, que además sí, pues es lo más fácil porque todo el mundo lo entiende, todo el mundo, claro. Entonces se va a pegar fácil porque ya es conocida. A nosotros nos gustaba, no sé, trabajar doble, como decimos, o buscar un poco más, a ver qué, y nos funcionó, nos iba muy bien. Nosotros en nuestra época, sin ser jactancioso de nada, o que no suene jactancioso, fuimos los que marcamos un quiebre en el tema del aliento dentro del país, y a razón de eso, todas las barras apostaron por hacer lo que nosotros hicimos.
Entonces, en algo teníamos razón, apostar por eso. Y es lo que valoro de ustedes también. O sea, de hecho, ustedes han sacado muchas cosas propias que siento que son las idóneas. Sí, y claro, por eso claro. funcionan. Claro. Entonces, como te decía, desde la organización, el tema de la lealtad. De hecho, hay cosas a nivel macro que escapan un poco porque tampoco es que uno pueda tener los ojos sobre todo, o todos los muchachos que trabajan o invierten su tiempo en la barra pueden solucionar. Es inevitable. Somos muchos, son muchos. Pero en líneas generales no, bueno, es un ejemplo a seguir, yo lo veo así. Y cuando le decís a tus compañeros, referentes, líderes, ¿sentís que reciben con interés fijarse en lo que se hace acá? Sí, claro. Claro, porque es innegable. O sea, tú lo ves y dices, mierda. Sí, no hay cómo decir que no. Sí, entiendo. Es por ahí. Bueno, no, que buena oportunidad de manifestar un poco de orgullo por lo que hemos construido y cómo lo que yo narraba al principio, y es la influencia impresionante e innegable del fútbol argentino, por supuesto, pero del fútbol peruano y chileno, ahora tiene un poco de retribución en el sentido que sean ustedes quienes se fijen un poco en lo que nosotros hacemos. ¿Qué cosas de lo folclore, tribuna, cánticos, te parece que los del sur hemos hecho bien y son de reconocimiento internacional? Los extintores, los tifos, los cánticos, ¿qué cosa? De hecho, el tema de los extintores, si bien es cierto, es algo que los chilenos empezaron. Sí, totalmente, sí. Nosotros lo llevamos en menor escala y ustedes lo empezaron a hacer a mayor escala. Sí, de hecho, que fue de las primeras cosas que cambiaron más o menos el cómo iba la barra acá a nivel nacional. Sí. Fue de las primeras cosas que nos llamó la atención. La otra era llenar de tiras toda la tribuna. Ajá. Porque normalmente nosotros lo hacíamos siempre al centro de la tribuna, lo hacemos al centro de la tribuna. Y siempre yo he apostado por eso. Descentralicemos esta vaina porque todo el mundo tiene que estar empujando, parando. Ajá. De hecho, sí. Bueno, lo de los tifos ya se ha hecho también algo más generalizado. Nosotros empezamos eso también en Perú, y me siento orgulloso también de haber participado en el primero y hasta el último que hemos hecho. De hecho, hay un colectivo de artistas ahí en Lima que trabajamos en eso y estamos siempre apostando por innovar. Entonces ahí está el grafitero. Sí, está. Es que hay gente grafitera, hay gente artista. De hecho, nosotros nos hemos encargado de hacer todos los artes, desde el primero hasta el último. ¿Cómo se llama este grafitero muy conocido? Alexis, no, pero el apodo. Pero no, Bastar. Pero, no, grafitero te digo, es artista plástico. Es un, él es un capo, es un referente mundial. Es mi profesor. De hecho, de él aprendemos mucho. Pero él es un tipazo de Alianza. Sí, bien, todo, bien. Gente de Alianza. Toda gente de Alianza. Y ahí, es más, él participa en un concurso aquí que hacen con la pelota en la cabeza. Con la pelota en la cabeza y quedó en segundo puesto, creo, si no lo ganó, no me acuerdo. No lo pusimos a ganar. No, pero el tipo es cálido, sí. Bueno. Juan Luis, explicarle a la gente hincha nacional o al colombiano en qué consiste en términos políticos, sociales, folclóricos, deportivos, la rivalidad entre Alianza Lima y Universitario. Y obviamente con tu respuesta no es mi intención meterte pues como en un problema cuando la gente en el Perú pueda llegar a ver esto, pues porque supongo que somos tan inteligentes de entender que cada uno sabe por qué no es hincha del otro equipo, por qué es rival del otro equipo, y así como yo puedo explicar por qué no somos hinchas ni lo seremos y somos rivales eternamente de Medellín, América y Millonarios, y desde el punto de vista político, social, bla, bla, bla. ¿Cómo es entre Alianza y Universitario? Porque yo no lo sé. Lo único que sé es que simpatizo por Alianza, pero no sé qué es lo que el hincha de Alianza odia de Universitario. ¿Es social, es tradiciones, qué? Yo creo que tiene que ver más con el carácter social. De hecho, las fundaciones de los dos clubes distan mucho, ¿no? Unos eran acomodados, nosotros de clase obrera. O sea, su nombre también lo explica, Universitario es como del mundo académico. De la Federación Universitaria, que era de la Universidad San Marcos. Ellos fundan un equipo de fútbol que todavía existe.
a la cual le han quitado 2 títulos y se los han adjudicado ellos. Ah. Pero todavía existe esta Ajá. federación universitaria. Y ellos se fundan a partir de eso. Pasa que nosotros vivimos orgullosos de lo que somos y de lo que hemos logrado. No nos hemos alimentado hacia o porque el otro... No, nosotros vamos luchando por lo que creemos y por lo que queremos hacer. Digamos que ahí pudiese haber es como una definición que también, que en Colombia es muy relativa y es contradictoria, porque para nosotros ser el más popular no significa ser el de origen o el de territorios populares, no, ser No. el de todos. Exacto. El más popular es el que es de todos, Es el más eso. conocido, Exacto. el que a más lugares llega. Claro. Entonces, este es el caso de Alianza. Este es el caso de Alianza. De hecho, los rivales pueden tener Gente en lugares... en lugares populares como cualquier todo el mundo, equipo de fútbol, sí. no pasa nada. Pero ha sido muy gracioso porque ellos quieren serlo, pero siempre han renegado de lo popular, o sea, de las costumbres populares. Siempre han sido... se han burlado o han hecho o han minimizado lo popular que está muy arraigado con Alianza Lima. Sí, entiendo. Por eso, por su afán pero quieren serlo. Sí, sí, Esa sí, es una sí. contradicción que nosotros nunca vamos a entender. Yo me río nada más cuando los escucho porque digo, Sí, entiendo totalmente dame, esas contradicciones sí. y ocurren con hinchas de otros equipos acá, pero Sí. hoy no es el momento de mencionarlo, No, pero sí. entiendo muy bien. Bueno, Juan Luis, entonces, de los 25 títulos de Alianza, ¿cierto? Tenemos ahí todavía unos atrancados. Sí, tenemos todavía ahí por ver. ¿Has vivido entonces dentro de la barra cuántos de esos? O sea, Alianza ha quedado campeón Mira, en los últimos... hace 2 años atrás, bicampeón. En el Ajá. 2000, saliendo de pandemia, 2020, estamos 25, ¿no? 22, 21, 22. No, me ha tocado vivir el del 97, muchos, 2006, 2000, bicampeonatos un par, estos 2 últimos, infinidad. Yo me hice hincha de Alianza sin campeonar. La Alianza campeonó cuando yo tenía 16, 17 años. Bueno, y podríamos decir que la más reciente alegría fue la victoria en la Bombonera ante Boca. Sí, no, a mi modo de ver, yo soy muy exigente, hermano. Yo soy muy exigente. O sea, la celebraste, pero la reprochas ya que no llegó, finalmente no terminó en nada. Se celebra el triunfo siempre, pero no es el fin. Y siento que a veces caemos, el hincha en realidad cae muy fácil en el fin, en que no es el fin, en que es un triunfo y lo dimensiona como el fin. Y eso siento que a veces es como una tara para querer más, para pelear por algo más. Pero fue un título, pues sin duda alguna festejado. Pues De Hernán hecho, Barco innegable. con 40 años levantándose a cabecear. Imagínate. Eh, ¿No? Y pararte a jugar así. Sí, o sea, sí. que es lo que nosotros le exigimos siempre al Sí. equipo, salir a pelear el partido. O sea, fue un partido realmente enfrentado Sí. con garra. Bueno, y la hinchada presente. Y siempre. Igual, de hecho, fuera de Perú, aparte de la colonia peruana en Argentina, Alianza lleva mucha gente afuera. Ahí te quiero preguntar algo que me gusta mucho conocer, y es el aprecio que el peruano, del cual el peruano goza en muchos lados. Yo nunca escucho chistes sobre peruanos, nunca escucho burlas sobre los peruanos, como si las sufren algunos vecinos del Sí, Perú, claro. sin mencionarlos. Y sobre todo siento que el peruano es muy querido en Argentina y en Colombia. O sea, para nosotros los peruanos es como nuestros hermanitos. Y para acabar de ajustar, cuando tantas veces la barra ha pasado por ahí, siempre la hospitalidad. Entonces, ¿qué crees que el peruano hizo para ganarse el cariño de mucha gente y no el resquemor o la burla de muchas otras? Yo creo que es el tema del respeto. Es el respeto por el sitio donde llegas. Yo siento que eso es lo que inició que la gente fuera del país se le considerara. Luego el trabajo, hermano. O sea, que el peruano es respetuoso Donde llega. Es callado. Y callado, reservado. Sí. Aguanta y trabaja, hermano. Y Sí. tú no lo quieres hacer, yo lo hago. Y el peruano se ganó así. Tanto así que nosotros cada vez que vamos a Argentina nos llama la atención porque
los negocios cierran muy temprano. Hay cosas que en Perú no paran y que tienen que ver con el trabajo. Y allá no, entonces nosotros decíamos, no, listo, esto está lleno de peruanos porque los peruanos ocupan el tiempo de trabajo. Claro. Y eso es lo que le gusta también mucho a las sociedades, que entiende que hay gente que quiere ir a forjarse en la vida y a trabajar, ¿no? Bueno, y también porque los peruanos manifestaron abiertamente su apoyo a Argentina con Ya lo de las Malvinas el y tema todo político que tiene que ver con lo de las Malvinas, que siempre para nosotros van a ser argentinas. Solo que había que tener pelotas para manifestarlo abiertamente. En la época, sí, había que hacerlo. Sí. Había que hacerlo. Igual, de hecho, en algún momento se quiso quebrar un poco eso con la venta de armas que Menem le hizo a Ecuador cuando estuvimos en conflicto con Ecuador. Entonces quisieron darle ese matiz político y esto, pero no, para nosotros es un respeto al pueblo argentino por lo que lucharon y es algo totalmente legítimo para nosotros. Bueno, Juan Luis, como ya casi vamos a terminar, haceme un pequeño resumen o ayúdame a contarle y a construir con la gente un triángulo amistoso, pero que realmente tiene mucha más contundencia entre ustedes dos, entre Alianza y Colo-Colo. Tiene una pequeña arista con Atlético Nacional porque nos hemos metido ahí un poco y tengo grandes amigos chilenos de Colo-Colo, sobre todo pues nuestro mayor referente que es Igor. Pero contame en tus palabras la amistad entre Colo-Colo y Alianza o entre sus barras incluso. Sí, de hecho ya el tema empezó institucional. Ellos en el año de la tragedia ceden al club jugadores. Empieza ahí entonces. Uno por cada línea. Nos dieron a un arquero, un defensa, un central y un delantero. Y son jugadores que han quedado en la retina del pueblo de Alianza. Y a partir de ahí es que se forja la hermandad. De hecho, hubo un tiempo que estuvimos medio distanciados porque por temas deportivos no había cómo encontrarnos. Entonces como que se enfrió, pero de un tiempo a esta parte se ha reforzado mucho más. Y el tema de las barras siempre ha sido así. Hay mucha gente del Comando Sur que se fue a vivir a Chile en la década del 90, 2000 y donde fue a la Garra Blanca. Y de hecho fueron muy bien recibidos por ser de Alianza. Entonces ahí se ha forjado una amistad inquebrantable. De hecho, a nivel barrista, a nivel hincha, a nivel club, es muy fuerte. Tanto así que el club a nosotros nos envió para el centenario de Colo-Colo, nos envió el club y le pintamos un mural que tiene que ver con la amistad entre Colo-Colo y Alianza Lima dentro del Estadio Monumental de Colo-Colo, ¿no? Entonces han habido muchos acercamientos y cercano por lo que nosotros vivimos con ellos, ¿no? Ayudarnos en el peor momento de nuestra historia. No recordaba que había iniciado ahí precisamente en la tragedia, que fue con lo que empecé diciendo en este diálogo, pero me gusta mucho saber esa amistad entre dos equipos tan populares, de gente realmente pues que es originaria de las ciudades, de los barrios, y bueno, y ese sentimiento popular que obviamente a nosotros nos ha tocado también como hinchas de Nacional. Entonces quería recordar eso porque es una amistad muy bonita. Bueno, las dos últimas, Juan Luis, por Alianza han pasado René Higuita en algún momento. Sí. Bueno, César Cueto, que es el máximo referente de cualquier cosa que podamos hablar entre ambos. Víctor Marulanda, el Tanque La Rosa, por favor. Sí. A ver si encuentro por acá. ¿Tienes algo de él? Sí, claro. Enseguida vamos a ver si la encuentro por acá. ¿De César no tienes nada? También. El Tanque. Sí. Esta es del 80. Sí. Y de César. De César no es esta porque la tengo guardada, pero es este modelo. Lo que pasa es que prefiero tenerla guardada porque para cuidarla, esta de Pedro Sarmiento, pero Sam, ese 81, y esta también, perdón, esa de Pelufo, esta de Pedro Sarmiento sin el patrocinador, y la de César, que es con el patrocinador, la tengo guardada para cuidarla, y ahí está la otra del Tanque La Rosa. Entonces, claro, efectivamente, César Cueto, Tanque La Rosa, René Higuita, Víctor Marulanda, Mackenzie, Osvaldo Mackenzie, Arley Rodríguez. No sé quién se me escapa. Alguien más de Nacional. Bueno, mi amigo Benjamín Romero. Que haya trabajado
Sí, señor, bueno, de todos los nombrados, de hecho, el menos feliz, por decirlo de manera amable. ¿Por qué? De hecho, no nos fue muy bien con él. A nivel barra, de hecho, nos hizo mucho daño. Con nosotros de hecho, creo que empezó una de las más grandes divisiones que ha tenido la barra fue a raíz de su participación. De hecho, afectó mucho y yo lo nombro porque es alguien ahora que hemos citado, Sí, pasó por personas que allá. han ido, ha sido el más infeliz. Debo decir que no es hincha de ninguno de los dos clubes, entonces entiendo también mucho de su ineptitud, porque Sí. no hay sentido de pertenencia Sí, y de hecho totalmente. no hay voluntad de algo más, ¿no? Con Totalmente. nosotros no. Bueno, es como la gente entenderá y sabrá, es un tema pues del cual no es grato referirnos y no tiene ningún sentido. Pero bueno, sos vos quien está haciendo Sí, mención a una situación que entonces se ve que no fue circunstancial, sino que es como una especie de estilo o de forma de proceder. Sí, pareciera que es así, porque de hecho estaba al tanto de cómo le fue por acá y fue exactamente lo mismo. Entonces no hay mucha ciencia ahí. Bueno. Si uno repasa un poco, se puede dar cuenta fácilmente. Bueno, Juan Luis, para terminar, hermano, dame tus similitudes entre Atlético Nacional, Alianza Lima, los del sur, Comando Sur, y si la encontraras, porque Lima es una ciudad que a mí también me enloquece visitar, he ido 5 o 6 veces por fútbol y por música. Tristemente no he conocido sus profundidades, que es lo que más me gustaría conocer. He conocido lo turístico, pero me fascinaría conocer las profundidades de Lima. Pero incluso dame esas 3 similitudes que encontré. A nivel club, a ver, siento que el arraigo que tiene, el carácter popular, que ya lo hemos mencionado, pero además es todo el país, hermano. Yo acá siempre digo, de hecho hay equipos grandes también, en todo sitio, pero lo que representa Nacional y lo que representa Alianza Lima en cada país es mucho. A veces ya es como que yo me rebalso a veces. ¿Cómo te explico? Si Sí. está en todo, le digo, es como que míralo y está en todo. Sí. Yo me acuerdo mucho porque hace un tiempo ustedes tuvieron un documental que tenía que ver con cada parte del país. Sí. Un país llamado Nacional. Un país llamado Nacional, y yo decía, ahí estamos. Es así, es igual. Tal cual, sí. Tú vas en cualquier sitiecito y camiseta de hinchas de Alianza Lima organizados además. Ajá. Lo mismo pasa aquí, es algo innegable. Luego como barra, de hecho, el empuje y lo masivo que han sido, de hecho hay cosas que nosotros también quisiéramos estar a la par y esperamos en algún momento nivelarlo con el tema de organización, que como te repito, es importantísimo, pero el arraigo que tiene, la hermandad que existe y de hecho es el colorido, la sinceridad, el poder encontrar a gente que no ves hace años y lo sientes como tu hermano y sigues hablando como si no... Es eso, ¿no? Todo lo que se ha forjado a través de los colores. Siento que es una suerte con nuestros equipos poder gozar de eso, ¿no? Y de las personas. ¿Y la otra cuál era? La ciudad. La ciudad como Medellín tal. y Lima. Yo te voy a decir 2 cosas. Lima con más verde, Medellín con mar. ¿Te imaginas lo que sería? Totalmente. Pero es así. Es así. Qué buena definición, me encanta esa definición. Sí. No, cualquier medellinense tiene en sus fantasías mentales el mar para Medellín. Entonces, lo que decís creo que es muy bien. Juan Luis, ¿qué es lo que es batería? Como decir parcero. Parcero. Pero es es un término ya más 2000. No. Porque el término para parcero es causa. Causita, causa. Tú eres mi causa. Es que a mí me encanta ese lunfardo peruano. Pero el batería, es más, la primera vez que yo lo escucho es en la barra. No, yo también. Sale de la barra. Yo puedo apostar que sale de la barra. No, por eso. Yo lo escuché en el Comando Sur. Sí. Porque le estaban haciendo un video, no sé si era alguien de Colo Colo o alguien de Alianza que estaba enfermo o sufrió una agresión.
Entonces todos los muchachos le estaban mandando un mensaje. Entonces le decían batería, batería, batería. Entonces a mí me fascinó el ¿Sabes batería. de dónde viene? Uno de los líderes de la barra en el 97, 98 en ese entonces. Salíamos nosotros camino, jugamos en Piura, después del fenómeno del Niño, lluvias torrenciales y todo. Salimos y nos íbamos, bueno, el grueso de la barra, caminando por Piura. Y la primera vez que yo le escucho a alguien decir fue, como te digo, uno de los líderes de la barra, que empieza así, le dice a uno de provincia, de Trujillo, le dice, caes la próxima fecha, baja con toda tu batería de choque. Batería de choque. Porque se representaba, o se entendía que el grupo era su batería de choque. Luego se fue reduciendo a decir tu batería, tu grupo, y ahí individualizarlo y decir batería. Batería. Porque ya se entiende que es Sí. tu batería. Esa es mi batería, es parte de mi grupo, batería. Y sale de ahí, yo te puedo apostar que sale de ahí. Y la primera vez que escuché eso me llamó mucho la atención. O sea, no es una palabra del lunfardo popular limeño, sino barrista. Yo yo te estoy 99. Que no lo dicen en un barrio, que no estén hablando de fútbol, Exacto. sino que lo dicen en la barra. Sale de la barra y se convierte y llega como la palabra causa, que tiene un origen lumpenesco, pero al final llega a los barrios. Exacto, causa sí es popular, Sí, batería es de la barra. Es de la barra, yo te lo puedo asegurar. Esas dos palabras me encantan. Sí. Bueno, Juan Luis, hermano, muchas gracias por estar acá esta noche conmigo. Para mí es pues como un honor tener un hermano de Alianza acá y poder contarle a la gente que Nacional, Alianza, los del Sur, Comando Sur, propiciaron una amistad, una hermandad entre muchos de nosotros. En tu caso hasta te dio una familia o una hija. Y bueno, muchos lazos de hermandad y amistad que fueron iniciados por vos, por Piraña, por Juanma de los Ñervos, por el Gordo César de Manizales, sí. por Johnny de Prado Verde, y que hoy nos ha brindado una amistad que cada que los muchachos de los buses van y pasan por Lima, ahí siempre tienen un techo, una comida, claro, y un lugar donde ducharse, cosa que agradecemos eternamente. Creo que no nos hemos encontrado mucho deportivamente hablando, no, un par de veces tal vez. Sí. Bueno, en las pretemporadas recientes. Pero de cualquier manera siempre pues en el corazón de Nacional la gente de Alianza Lima. Entonces muchísimas gracias, Juan Luis, por estar acá. Finalicemos con unas palabras que le quieras decir a la gente de Nacional que te ha recibido, que te ha brindado una mano, a tus amigos de la barra, y que escuchen a un peruano más paisa que cualquiera manifestar algunas palabras de amor y de cariño por el pueblo de Nacional. No, hermano, reiterar las gracias por la oportunidad. De hecho, es algo que me lo llevo con mucha alegría, y agradecido siempre a las personas que has mencionado, a mi compadre Bombero, que es padrino de mi hijo. Correcto, también hay que mencionar aquí a Bombero, que ha sido uno de tus grandes amigos y un referente nuestro en muchas cosas. Claro, a Roten también, a mi amigo Roten que me albergó en su casa. Es que Roten también hace parte de la historia, porque estuvo en Perú con nosotros. Y él estuvo en mi casa también en Perú. Sí. A cuánta gente yo he recibido en la casa, de hecho, a todos, bueno, a los muchachos, bueno, a Pollo, a Tama, a todos ellos, al Bandido, a Raúl, imagínate, gente contemporánea, y a la gente que ahora está por ahí también. De hecho, mandarles un fuerte abrazo, que tuve la suerte de encontrármelos ahora en el campeonato que tuvimos el año pasado, este año. En diciembre del año pasado. En diciembre del año pasado fue. El último campeonato del torneo colombiano. No, te digo el torneo que tuvimos en Lima. En la pretemporada. Sí. Nada, feliz, agradecido siempre, agradecido de esta ciudad. De hecho, me ha dado muchas cosas bonitas. Tengo la suerte de regresar a recordarlas, a vivirlas y a compartirlas, ¿no? Y nada, la gratitud infinita a todos ustedes, de verdad. Juan Luis, bienvenido a Medellín. Hermanito. Espero que les haya gustado y que dejen sus comentarios acerca de cómo han vivido la amistad entre
Atlético Nacional, Alianza Lima, los del Sur, A toda la batería. Comando Sur, a toda la batería, a todas las causas, pero sobre todo, que también es mi intención, a cómo tenemos un gran cariño por los peruanos. No me niegue nadie lo que sufrimos por Perú en el Mundial, en la eliminatoria, en la última eliminación, y cuando vemos a algún peruano por ahí, siempre estamos del lado de él en los clubes del mundo. En fin, sé que la gente sabe que así es. Un abrazo para todos. Chao, que estén bien, nos vemos en la próxima. Nos vemos, gracias.